Hablabas del tema político, ¿no? Que hay también muchas pasiones en este momento. Y yo no creo en las coincidencias, ni muchísimo menos en las casualidades. Esta semana, iniciamos de hecho la semana con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción en contra del general secretario, de unos gastos en unos viajes en los que reportan que incluso iba su familia. Hay quienes dicen que esta es una estafa a la nación, investigadores acusan que esto es una completa estafa a la nación y ya están pidiendo hasta la cabeza del general secretario por estos despilfarros y privilegios. Yo tengo que preguntarte, ¿crees que esto de alguna manera fue planeado para que la nota detonara la semana que la Suprema Corte resolvía el asunto de la Guardia Nacional? E incluso hablando del general secretario, ¿el general secretario amerita una investigación por estos hechos o es parte de esta dinámica política en la que vivimos? Yo no creo en las coincidencias, meme. Yo creo que incluso el reportaje, que te voy a ser muy realista, tú lees el reportaje, es un reportaje interesante. El problema, con todo respeto, es que yo que veo los formatos de los correos electrónicos, no son los formatos que se utilizan en la Secretaría de la Defensa Nacional. A lo mejor un periodista puede pensar, no, pues mira, de acuerdo a la información que yo estoy sacando por medio de Guacamaya Leaks, yo me autoricé, por ejemplo, porque escribo una columna sobre temas militares, para poder obtener información de estos correos hackeados. Y a mí se me dio la autorización, como a muchos periodistas que lo solicitaron. Yo no soy periodista, pero sí hago un trabajo de investigación que tiene que ver con temas militares, y a mí me lo autorizaron esta página, ¿no? En su momento, y la verdad es que yo busqué información y a mí nunca me apareció la información que él está mencionando. Me llama poderosamente la atención, ¿no? Y no quiero desacreditar el trabajo de un periodista. Incluso hay periodistas con los cuales no me llevo bien y que me han tirado y han dicho muchas mentiras de mí, y mejor los confronto respecto a lo que a mí me consta. Yo no puedo demeritar el trabajo de un periodista, pero con todo respeto, meme, pues ¿por qué no hay una sola fotografía que nos pudiera apoyar la versión de lo que él nos está dando, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no sé si es cierto o no, pero sí hay un par de datos por ahí que yo sí sé que son erróneos, ¿no? El único dato correcto que manejan ahí es el nombre de su esposa, porque incluso se equivocan en el nombre de uno de sus hijos, ¿no? No entraré en detalles, pero te lo puedo decir, porque es como de esas situaciones que me llaman poderosamente la atención, ¿no? ¿Por qué? Porque hablar del hecho de que el secretario de la Defensa Nacional tiene 10 ayudantes, entre ellos, ¿no? Dentro de estos 10, un médico, un enfermero. Pues bueno, eso incluso son protocolos internos de la misma Secretaría de la Defensa Nacional, y que los secretarios de Estado, pues, yo acabo de encontrarme hace un par de días, ¿no? En un restaurante en la Ciudad de México a un secretario de Estado, y trae una comitiva bastante grande, y no por eso significa que está haciendo algo ilegal. Pero sí me llama poderosamente la atención, pues, que la Secretaría de la Defensa Nacional no ha dado ninguna posición, ¿no? Respecto a la nota. Que hayan sacado la nota exactamente en la misma semana que se resuelve este tema, pues creo que también fue como para ir caldeando los ánimos, y que a lo mejor algún ministro por ahí, porque ahora te quedaba más, hacía falta un ministro más para que no pasara el proyecto, meme. Votaron 3 en contra, 8 a favor. Con que uno más hubiera estado en contra, no pasa el proyecto y no se hubiera declarado la inconstitucionalidad del decreto. Creo que incluso coincidió que los tiempos fueran coordinados para que la resolución se pueda dar, porque además, recordemos, incluso aquellas personas que critican el hecho y dicen que hay militarización en el país, prefieren ver a militares realizando las funciones de seguridad pública que ver muchas veces al policía que tiene fama de corrupto. Esa es la realidad. ¿Qué pasa aquí? Pues el hecho de que el secretario de la Defensa Nacional tenga escoltas, pues creo que no es un hecho nuevo, y creo que todos lo sabemos. Y creo que es el secretario de la Defensa que menos ayudantes y escoltas tiene, ¿no? Yo te puedo decir que pues, había un exsecretario de la Defensa Nacional como Rex Cervantes Aguirre, que tenía 97 elementos asignados, ya siendo retirado, y que cuando estuvo en el activo tenía una escolta de más de 300 elementos, ¿no? Pero bueno, pues eso es cuestión de cada quien. Sus hijos tienen castillos en España y otro es fiscal en el Estado de México, y los he tenido que padecer a sus hijos y a sus sobrinos los últimos 24 años de mi vida. Y pues ahorita los ataques contra el general Luis Crescencio, porque a lo mejor por su personalidad
que no es como la del almirante secretario. Si tú te fijas, al almirante secretario le preguntan algo y casi los para firmes, ¿no? El general secretario es mucho más afable, es una persona que sí interactúa con la prensa, le preguntan 5 veces lo mismo y lo vuelve a contestar. Y el almirante secretario le preguntan lo mismo, que bueno, pues ya no pone atención, señorita, ya lo contesté, ¿no? Sí, son estilos distintos. Obviamente, pues no se está juzgando al almirante secretario y sí al secretario de la Defensa. Pero ¿qué pasó también con el almirante secretario cuando dijeron que él está involucrado en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa porque era el comandante de la zona naval? Situación donde la Marina no tuvo absolutamente nada que ver con la investigación ni los hechos como sucedieron. Pero es tratar de mover las aguas para crear una percepción falsa en contra de las Fuerzas Armadas. Porque como tienen tan buena aceptación, meme, dentro de la población de nuestro país, dentro de nuestra sociedad, pues dicen, peguémosle al presidente, peguémosle a la transformación, pero peguémonos a las instituciones que más le gustan a los mexicanos y que más apoyan. Pues pégale al ejército y pégale a la marina. Podemos pensar lo mismo, por ejemplo, del caso de Pegasus, que ya en algún momento lo habíamos platicado, que también algunas filtraciones empiezan a revelar que Pegasus ha sido también contratado por las Fuerzas Armadas. Incluso, ¿consideras que existe una estrategia de ataque coordinado a las Fuerzas Armadas como un objetivo de golpear a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador en su conjunto? Con todo respeto, lo que pasa es que la noticia fue la resolución de la Suprema Corte, pero hoy el presidente dijo algo que creo que debió haber sido noticia mundial y aseguró el Pentágono. Esa también. ¿Sí me explico? O sea, eso para mí fue, si no hubiera pasado lo que pasó, esa debió haber sido la noticia del año, ¿no? El Pentágono espía a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina. Y de la información que recibe y que obtiene, lo filtra por medio de algunas agencias como la DEA a medios corporativos mexicanos. Así lo dijo. Y entonces yo le tiré la pregunta por ahí a alguna persona, ¿no? De un medio de comunicación, en donde digo, oye, pues tú que andas tan defensor, ¿no? De Raimundo Ramos, este pseudo luchador, y no voy a cansar de decirlo en mi percepción particular, nada más. Este pseudo luchador hecho humano, Raimundo Ramos, que está ligado al cártel del noreste, allá en Tamaulipas, pues ya ves que ustedes dicen que fue el ejército, que porque se demostró que tenía Pegasus infectado en su teléfono, y no habrá sido a lo mejor el Pentágono o la DEA que andaban haciendo investigaciones de grupos criminales y tú le andas echando la culpa al ejército mexicano. Se quedó callado, no tuvo palabras como responderme. ¿Por qué? Porque yo no puedo entender que nos molestemos porque el ejército, si el ejército está realmente espiando a civiles, es un delito y tienen que meter a la cárcel a quien haya dado las órdenes, porque tiene que ser autorizado por medio de un juez de control. Así nada más de comunicaciones, son jueces especiales y tiene que autorizar. Pero ¿cómo puede ser posible que no les indigne el hecho de que el Pentágono ande investigando a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Marina, que ande investigando a un grupo de narcotraficantes mexicanos, empresarios políticos, etcétera, 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 de forma ilegal? Porque podrían hacer lo mismo, si me explico, en cuanto a los grupos criminales, pero en coordinación con México y sacando las autorizaciones de los jueces federales que las autoridades mexicanas tienen que realizar. ¿Y por qué de eso nadie dice nada y no se arma un escándalo? Incluso eso, Estados Unidos, el hecho del Pentágono, el hecho de la DEA, el hecho de que la nota, por ejemplo, es el presidente se enojó porque están investigando a los chapitos y no del por qué Estados Unidos está metiendo sus narices en un país libre y soberano, no es noticia. Para concluir, mi querido César, estos intereses, ¿a qué le tienen miedo o el objetivo es meramente atacar el gobierno del presidente López Obrador porque ya tocó sus intereses de más? No, por supuesto que es atacar la transformación de México, por supuesto. Es ir en contra del presidente de la República porque ha ido contra los intereses que ellos tenían en lo particular. Aquí hemos explicado muchos, ¿no? Pero incluso luego la gente no entiende. A ver, y te voy a ser muy realista, meme. Dicen que de acuerdo a esta investigación de Mexicanos contra la Corrupción, el secretario de la Defensa Nacional, junto con su familia, gastó más de 2 millones de pesos en una instancia de entre una semana y 10 días. Ok,
Con el debido respeto, yo te puedo decir que hubo secretarios de la Defensa Nacional en los gobiernos priistas y panistas que tienen castillos en Europa, que son multimillonarios, y ese es uno de todos los secretarios de Estado que hay. ¿De dónde sacaron para comprar, mi querida Meme, torres petroleras? ¿De dónde sacaron para comprar y para financiar latinos? ¿De dónde sacaron para comprar aerolíneas? Por supuesto que está afectando sus intereses y por supuesto que dijeron, tenemos que meterle dinero. Y como ya se dieron cuenta que las mañaneras informan a la gente y la gente ya no es tan fácil desinformarla, pues entonces están tratando de buscar por parte del extranjero. ¿Por qué? Porque recordemos que también Estados Unidos tiene intereses, no tiene amigos, tiene intereses. Y sus intereses se están viendo afectados porque el presidente de la República no se les pone de tapete, a lo mejor como los expresidentes anteriores lo hacían.